Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 15. Delante de los dos castaños y Shinobi, estaba de pie Bali, el actual emperador dragón blanco y quien sería el rival de Issei. Issei empezó a sudar de los nervios. No podía sentirlo, pero este tipo tiene un aura muy fuerte que hasta él, que no es bueno en ese tipo de cosas, se da cuenta. Mientras tanto, Kiki observa al joven tranquilamente. El aura que tiene es de un dragón similar a la de Issei, cosa esperable por su Sacred Gear y también la de un humano obviamente, pero también siente energía demoníaca, una muy fuerte que superaba a la de todo el clan Gremor y juntos. Pero esa aura no era la que predominaba, sino que estaba en equilibrio con las auras de dragón y humana. ¿Acaso él era? En un movimiento que Issei y Shinobi no pudieron percibir, pero Kiki sí, el peliplateado se puso delante de Issei, apuntando un dedo a su pecho, justo encima de su corazón. Estás muy vulnerable. Si yo quisiera, podría hacerte un agujero en el corazón ahora mismo, mencionó Bali con calma y superioridad. Maldito. Issei apartó la mano de Bali y retrocedió. Impulsado. Pero se detuvo cuando, sin que él lo notara, Shinobi y Kiba, quien apareció de la nada, se movieron a los costados de Bali, cruzando las puntas de sus espadas debajo del cuello del peliplateado. Pero este ni se inmutó, lo cual significaba que ya se esperaba esto. Espero que no estés planeando hacerle daño a alguien miembro de mi nobleza, emperador dragón blanco. Presidenta. Exclamó Issei al ver llegar a Rías junto con todos los demás. El emperador blanco sonoro. No es mi intención. Mi objetivo de hoy fue ver a mi supuesto rival. Sus ojos se posaron en Kiki. Aunque con él y el otro sujeto de las alas ya no lo necesito, sus ojos ganaron un brillo de emoción, era un brillo por querer desafiar a alguien realmente poderoso. ¿Sabes de nosotros? Preguntó Kiki en un tono calmado y serio. Albion me habló de los caballeros de Atenea, el epítome de la fuerza humana y de su fuerza infinita, el cosmos. Estoy ansioso de saber qué tan fuerte es esa fuerza infinita de la que se creía rumores. Kiki pudo saber los pensamientos del chico, era un adicto de las batallas que quería probar su fuerza contra él y Seiya. Lamento decepcionarte. Pero los caballeros de Atena usan su fuerza por el bien de ella y de las personas del mundo, nunca por un propósito personal, y menos por el capricho de un chico y su mascota dragón. Lo último lo dijo con un tono de burla, igual a cuando decía algo burlón cuando era niño. Bali fulminó al Ariano con la mirada. No le importa mucho las personas, pero sí le importa Albion. ¿Me tienes miedo? Por favor, Kiki se cruzó de brazos. Cuando era niño ya había visto a seres más fuertes que tú. Puede que seas fuerte en los estándares de las facciones, pero para los estándares del santuario, apenas si eres rival para un caballero de bronce. Puede que haya madurado con el entrenamiento y el tiempo, pero aún quedaba un poco del niño burlón y travieso que disfrutaba hacer travesuras en él. Sabía que no era correcto burlarse de un enemigo que, aunque puede ser más débil que él ahora, tiene el potencial de matar a dioses, pero quería disfrutar un poco de esto. El chico había venido todo soberbio hasta aquí y le ayudaría que pudiera bajarle de las nubes. Oh. Entonces espero que no te moleste que pruebe que no son más que palabras. Bali parecía ya no importarle que estaban a las afueras de la academia donde la gente podría verlos, estaba concentrada en querer ya pelear contra Kiki. Cálmate, Bali, la voz de Albion resonó en su cabeza. No es ni el momento ni el lugar para una pelea, menos si esta es una pelea perdida. ¿Dices que puedo perder contra él? No puedes, perderás seguramente. Albion no tuvo pelos en la lengua al decir eso. Albion sabía lo fuerte que era Bali, es probablemente el portador más poderoso que haya tenido o tendrá, pero aún así, no puede equipararse a un caballero, menos a uno que es de rango dorado. Tal vez si usa el Juggernaut Drive pueda lograrlo, pero el costo de mana que requiere esa forma es demasiado que al final lo pondría en desventaja. Aun cuando tenía deseos de luchar, Bali decidió escuchar a su dragón, ya que era muy raro verlo tan cauteloso ante alguien, sobre todo si este es solo un humano. Supongo que me iré, lo dejaremos para otra ocasión. Su declaración sorprendió a todo el grupo, excepto a Kiki. Sus habilidades psíquicas no se limitaban a solo mover cosas con la mente o teletransportarse, también podía, en cierta medida, leer la mente de otros, y así pudo escuchar la conversación que Bali tuvo con su dragón. Pero antes, los tres líderes de las facciones se reunirán para hablar sobre lo de Cocabiel. Vendré con Azazel.
Los dos caballeros de Gremori bajaron sus espadas ante la confirmación de que Valí se iría, ninguno lo diría en voz alta, pero había estado nerviosos por si este decidió atacarlos, y no solo ellos, todos los demonios habían estado preocupados. Yodo Issei, al mencionar el nombre del castaño, activó las alertas de Rías y su séquito, mientras que el mencionado miró a Valí. Tú y yo estamos destinados a pelear, así que será mejor que te hagas más fuerte. De lo contrario, la lucha no durará mucho. Con eso dicho, les dio la espalda a todos y caminó un par de pasos antes de que un círculo mágico blanco apareciera debajo suyo y se fuera. Ese tipo es muy confiado, pero tiene justificación. A diferencia de Issei, él se toma en serio el puesto de dragón emperador blanco, señaló Kiki objetivamente. Issei presionó sus manos, no tenía forma de ser superior a ese tipo ahora, sintió que alguien tomó su mano y miró que era Rías, pero no solo eso. La mano de la presidenta está sudando, eso le hizo ver que ella estaba igual o más tensa que él. Desde que Seiya y Kiki llegaron a la academia, él ha podido notar algo que antes no pudo, y es que pese a ser un demonio, era muy débil. Con Seiya estaba en un templo budista de la ciudad conversando con nada más ni nada menos que con la diosa Amaterasu, que solicita verlo para conversar. Así que le pidió a Sona, como presidenta del consejo estudiantil, informar de su falta de clases, tanto hoy como mañana, que sería el día de clases abiertas. Ella no tuvo problemas al hacerlo. Ambos estaban al interior del templo en una sala privada para no ser interrumpidos, cada uno le habían servido una taza de té. La razón de esta reunión era para que informarle a la diosa sintoísta sobre la actividad en Kuo y la supervisión de los demonios a cargo de la ciudad. Había temprano llamado a Seiya porque sabía de su papel fingido como tutor en la academia, además de sus responsabilidades con Athena, así que este era el mayor tiempo libre que podía tener con el castaño. En resumen, ambas herederas se enfocan más en sus propias actividades que en patrullar la ciudad. Claro, han destruido algunos demonios callejeros, pero solo cuando estos ya habían asesinado a cierto número de personas. Son unas niñas mimadas. A Seiya le agrada Sona, Rías no tanto, pero al menos la soporta. El problema es que ninguna hace bien su trabajo como supervisoras de la ciudad. Están más preocupadas por su vida aquí en Kuo que apenas se toman el tiempo de patrullar. Más de una vez, él, en sus patrullajes nocturnos, se topó con varios demonios callejeros que tenían intenciones de lastimar a las personas y los acabó con sus propias manos. Se podría defender con el asunto de Cocabiel y que no había tiempo de eso y era entendible, pero todo lo que dijo Seiya fue de la primera semana que llegó a Kuo, antes de que todo ese asunto pasara. Amaterasu sospecha decepcionada. Había tenido sus dudas sobre prestarles ese territorio a los demonios, pero porque las supervisoras serían dos herederas con sus sirvientes, además de que Kuo era una ciudad tranquila y perfecta para esconderse acepta, pero ahora que la ciudad parecía volverse el centro de cosas importantes, estaba empezando a dudar sobre si seguir dejando que usen ese territorio. Gracias por tomarte la molestia de decirme todo eso, Seiya, sonriendo a Amaterasu, bebiendo un poco de té. Es mi trabajo. Pero no entiendo por qué querías que te lo dijera personalmente y no por un informe como es costumbre, dijo Seiya. Bueno, quería escucharlo de tu propia boca, además que también aprovecho para relajarme un rato de mis deberes, respondió Amaterasu. Y claro, también para pasar un tiempo a solas con el hombre que le gusta sin nadie más de por medio. Pero no era necesario decirlo. Sí que debe ser difícil ser una diosa, sobre todo si eres la líder de un panteón. Seiya había visto varias veces cómo Saori llegaba a verse cansada tras un día de trabajo en el santuario, así que imagina que Amaterasu pasó por algo similar. Ni te imaginas. La diosa del sol hizo una reacción un poquito exagerada. Si mi padre tan solo arreglara las cosas con mi madre y dejara de esconderse de ella, tendría la vida un poco más fácil. Es un dolor de cabeza a veces. Una gota de sudor cayó por la frente de Seiya. Si él creía que su familia ya era complicada, una familia de dioses lo es aún más. ¿Y Kiki? Tratando de cambiar el tema, Amaterasu pregunta por Aries. Sabía que había venido con Seiya, aunque solo lo vio una vez hace unos años cuando él era todavía un niño. En la academia Kuo, se lleva bastante bien con los demonios. ¿Y tú? ¿Cómo te acostumbras en la ciudad? Dejando de lado las cosas sobrenaturales, la ciudad es tranquila y sus habitantes amables. La heredera Gremori no me agrada, es toda una niña mimada que cada vez que le gusta algo lo quiere, pero al menos sé que no es mala persona, así que la tolero. Y sobre la otra, aunque también es mimada, no lo es tanto como la pelirroja y sabe comprender mejor la realidad de las cosas. Se puede decir que estoy bien en la ciudad.
Amaterasu irritante, algo que le gustaba de Seiya es que siempre era honesto con lo que sentía. Ahora que lo del trabajo estaba listo, era hora de actuar. Se cruzó de brazos para levantar su gran busto, intentó hablar. Oye, ya que ambos estamos libres por un rato, ¿qué te parece? Ring. 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 Pero fue interrumpida por el teléfono de Seiya que empezó a sonar. Disculpa, Seiya tomó su celular y respondió la llamada. ¿Sí? Shoko, ¿qué pasa? ¿De verdad? Ya veo. Seiya estaba inmerso escuchando lo que Shoko le hablaba, que no se dio cuenta que Amaterasu tenía un tic en el ojo al escuchar el nombre de esa mujer. Esa enana pelirroja, siempre molestando cuando intento algo, Athena se daría cuenta si le falta una de sus saintias. Al final, Seiya tuvo que retirarse temprano, haciendo que los planos de Amaterasu para hoy se quedarán al traste. Ella jura que hará pagar a esa pelirroja. En el santuario, Atenea, sentada en su trono de piedra, vio que las puertas de la sala se abrieron y entró su hermano Heracles. Ella se levantó y lo recibió con una sonrisa. Me da gusto verte, Athena, y esta vez sin una situación de tensión entre la familia. Apenas han pasado unos días, hermano, sonriente Saori. ¿A qué se debe tu visita el día de hoy? No puedo visitar a mi hermana favorita cuando quiera. Aunque eso me gustaría decir, pero, necesito que me hagas un favor. Heracles miró hacia la puerta. Puedes acercarte. Otra figura más pequeña que Heracles entró a la sala. Era un joven de cabello castaño y lleva un tipo de vieja armadura griega pero más renovada y con unos brazaletes en brazos. Saori miró curiosa al chico, quien suena con claro nerviosismo ante la presencia de la diosa. ¿Quién es él? Este chico es Perseo, como su nombre lo dice, lleva el alma y fuerza del héroe Perseo, el asesino de Medusa en su interior. Y además de eso, también logró despertar su cosmos. Saori abrió los ojos ante esa revelación. Claro que conoció al héroe Perseo, fue uno de los héroes que ella ayudó cuando aún estaba en su cuerpo divino, y si mira fijamente al chico, sí tiene cierto parecido con el héroe mitológico. Pero lo que más le sorprende es que el chico, no solo tiene el alma de ese héroe, sino que también despertó el cosmos. ¿Es en serio? Ese sí, el chico no sabía bien cómo hablar con la mujer frente a él. Estaba hablando con una diosa, y no cualquier diosa, sino la misma Athena. Perseo extendiendo la mano y concentrándose, se pudo ver un pequeño universo en la palma, lo que decía Heracles era verdad. Heracles se puso detrás del joven y colocó sus manos encima de sus hombros. Me gustaría que entrenara en tu santuario, un potencial como el de este joven no se puede desperdiciar, además de hacerlo por respeto al espíritu del grandioso héroe que tiene dentro. Eso es decisión de él. Athena miró a Perseo. ¿Te gustaría entrenar para volverte un caballero? Perseo estaba meditando con cuidado sus palabras, lo siguiente que iba a decir sería crucial para su vida. Pero tras recordar su discusión con el líder del grupo anterior, no dudó en lo siguiente. Si me gustaría serlo, quiero ser un verdadero héroe, como lo fue el verdadero Perseo, ya que, no soporto las injusticias que les hacen pasar a otros solo por poder, quiero hacerles ver que sus métodos no son correctos. Por sus palabras, Athena pudo ver que había algo más detrás de Perseo, pero sus palabras e intenciones no eran malvadas, así que lo dejó pasar y con una cálida sonrisa, le dio la bienvenida al santuario. Una de las doncellas te llevará a inscribirte a los entrenamientos, se te dejará en una cabaña con otros aprendices. El entrenamiento no será fácil, Perseo, te advierto. No se preocupe, señorita Athena, estoy acostumbrado a sudar, dijo el chico, sintiéndose un poco más confiado de hablar. Una última cosa, ¿qué signo eres, Perseo? Es normal preguntar eso aquí. Soy Escorpio. Una doncella del recinto apareció y llevó a Perseo afuera de la sala patriarcal para mostrarle dónde se le asignará los entrenamientos de los aprendices. Cuando estaban solos, Atenea y Heracles se vieron. ¿Dónde lo encontraste? Es demasiada coincidencia que hayas traído a alguien que, además de tener ya despierto su cosmos, tenga el espíritu de un héroe, preguntó Saori. Fue cuando busqué información sobre la facción de los héroes, respondió Heracles. ¿La facción de los héroes? Era la primera vez que ella escuchaba de ellos. Son más un gran grupo de personas que una facción en sí. Se tratan de jóvenes que son descendientes o, como Perseo, tienen el espíritu o Sacred Heart de algún héroe. De hecho, un descendiente mío es parte de ese grupo, aunque este no sabe que es descendiente mío y piensa que su fuerza es porque tiene mi espíritu. Algo sin sentido, a mi parecer. ¿Por qué los investigabas? Saori se sentó en su trono.
Una vieja amiga mía del panteón nórdico me dijo que la ciudad de Asgard fue atacada por un grupo que se hacía llamar de esa manera, aunque no hubo muchos problemas ya que fueron repelidos por los dioses guerreros que tienen en la actualidad, pero lo que le preocupaba fue que su líder, un sujeto con una lanza sagrada, pudo dañar un ropaje divino con facilidad. Saori abrió sorprendida los ojos al oír eso. Las armaduras de los dioses guerreros, los ropajes divinos, aunque no son tan fuertes como las armaduras doradas, siguen siendo de un material muy resistente que no son fáciles de romper. Si una lanza fue capaz de hacerlo con facilidad era porque no era cualquier arma. Así que guiado por mi curiosidad, investigué un poco sobre ellos y por casualidad encontré un lugar donde se quedan. Fui a ver solo para ver, o mínimo conocer el rostro de algunos de los miembros. Al llegar, vi a Perseo discutiendo con quien creo que era el líder, ya que sostenía una lanza en mano. Cuando vi que ese sujeto lo apuntó con el arma, usa mi cosmos desde la distancia para lanzar una ráfaga de aire que los distrajo y me llevé a Perseo, todo sin que nadie me viera. La información que le dijo Heracles era interesante, al no tener otra palabra con la que decirlo. Pero no le agradó escuchar que quien era el líder estuvo a punto de matar a Perseo. Un líder no debe de herir y menos asesinar a los suyos. Gracias por contarme esto. No te preocupes por el entrenamiento de Perseo, estoy seguro que aprenderá mucho. Y sobre lo que me dijiste sobre la facción de los héroes, lo tendré en cuenta, hermano. Más tarde, Atena vendrá mañana. Exclamó sorprendida Kiki. Seiya ascendió. Shoko lo había llamado en su reunión con Amaterasu porque ella fue la encargada de decirle a él y a Kiki que Atena iría a Kyo. Se fue más temprano porque tenía que ordenar todo, ya que mientras la reunión de las facciones dure, ella se quedará en esta casa. Suerte que esta casa tenía varias habitaciones. El lugar no era un chiquero, pero tampoco era un hotel 5 estrellas. Ordenar no es su fuerte, pero lo logró. Llegará mañana por la tarde, así que debemos ir a recibirla a un templo que hay en la ciudad, ya que es ahí donde llegará. ¿Su diosa vendrá a la reunión de los líderes de las facciones? Exclamó nerviosa Zenobia. Ella se vio a sí misma. ¿Estaría bien que seguiría quedándose en el mismo lugar que una diosa? Kiki leyó sus pensamientos, literalmente. No te preocupes, Atena ya sabe que vives con nosotros, ya ella no le molestará tu presencia. ¿Le dijiste a tu diosa de mí? Por supuesto, no debí. Zenobia ahora estaba más nerviosa. Había tratado con altos cargos de la iglesia, pero nunca con alguien tan importante como la diosa protectora de la tierra. Por cierto, mañana son las clases abiertas, ¿cierto? Preguntó Seiya, cambiando el tema. Sí, deberías saberlo, eres un maestro, respondió Kiki. Quería asegurarme. Al día siguiente, en la mañana, todos los estudiantes de la academia estaban en sus respectivos salones preparados para el día que para muchos sería una tortura, no solo porque sus padres verían su desempeño escolar, sino que también algunos momentos quedarían grabados para la posteridad por una cámara o videograbadora. ¿Esto es una nueva clase de tortura? Se pregunta Rías con las manos en la frente, intentando tapar su cara de la vergüenza. ¿La razón de tanta vergüenza? Es porque su hermano Circeps, y su padre, que era un hombre adulto de cabello rojo igual que el de ellos y era casi igual a Circeps en rostro, la estaban grabando con una cámara que el Mao sostenía. Mientras Rías se moría de la vergüenza, su padre y hermano sonreían con felicidad. Kiki rió de manera nerviosa. Solo vio al padre de Rías entrar a la sala y nada más, aunque pudo sentir que lo vio cuando pensó que no lo notó. De seguro sabe quién es él. Vio alrededor de su salón que varios estudiantes estaban igual que Rías. Ara. Parece que la presidenta está pasando un mal momento, y claro, ¿a qué no disfrutaba de la vergüenza que estaba pasando su mejor amiga? Sí, pero se nota que la quieren mucho, sonriendo Kiki, no de manera burlona, sino de manera sincera. Él nunca conoció a sus padres, el único que sabe relacionado con ellos es que fue dejado al frente de Hamir. Lo más cercano que ha tenido a un padre ha sido su maestro Mu. No era raro que bebés recién nacidos fueran dejados en las cercanías del santuario, pero sí lo era que lo dejaran al frente de Hamir. Su maestro, a pesar de que buscó, no encontró a nadie que pudiera ser algún progenitor suyo. Eso a él no le importó. En su mente, Mu de Aries es su padre y Seiya, Shiryu y los demás son como sus hermanos mayores y Shoryu y Ryu sus hermanos menores. Vio hacia atrás, a la fila de padres que observaban a sus hijos y estaban a la espera de la llegada del profe. Vio a Seiya con una cámara y hablando con Circeps, un padre que tomó fotos de un segundo. Seiya con una cámara y hablando con Circeps.
Recuperando la línea de mirada, efectivamente, estaba Seiya al lado del Mahou, conversando tranquilamente y en su mano tenía una cámara que apuntaba a él. No puede ser. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunto por telepatía. ¿No es obvio? Vengo a las clases abiertas como tu tutor. Hasta traje cámara y todo, fue la respuesta telepática de Seiya. Pero, no tienes clases el día de hoy. Además que no es necesario. Kiki empezaba a comprender poco a poco lo que estaba sintiendo la pelirroja. Pedí permiso del consejo estudiantil para no hacer clases hoy. Además que Shiryu y los demás en el santuario no me perdonarían nunca si pierdo este momento de tu juventud, Kiki. Somos una familia, ¿lo olvidas? Esto era el karma por haberse burlado un segundo de la situación de Rías. El maldito Kama. A los pocos minutos llegó el profesor del aula y dio inicio el día de la visita de los padres. Me sorprende verlo aquí, no creí que también hiciera estas cosas, dijo Circes al lado de Seiya. Kiki es como el consentido de la Orden Dorada. Todos lo vemos como un hermano menor y sería impensable que me perdiera este momento, ¿usted me entiende, cierto? Dijo Seiya con una sonrisa de Cheshire. Absolutamente. Por primera vez el Diablo Carmesí y el Pegaso Dorado coincidieron en algo. Después de las clases, Kiki, Rías y Akeno se juntaron con Issei y Asia. Los dos primeros se vieron agotados por la vergüenza que tienen que soportar, y el día solo está comenzando. Hablaron un rato, en donde los padres de Issei grabaron más a Asia que a su propio hijo. Según palabras de Castaño, sus padres siempre quisieron una hija y Asia cumplió ese rol dentro de su casa. Además que hicieron esculturas, en donde Issei hizo una escultura de arcilla de Rías de cuerpo completo. En eso, se escuchó el grito de varios hombres que corrían a la velocidad que sus piernas le permitían al gimnasio. Decían algo de una chica mágica. ¿Qué está pasando? Preguntó Kiki intrigado. Vayamos a ver. Rías y los demás fueron al gimnasio, aunque ella se daba una idea. Al llegar al gimnasio, se vio una escena rara como mínimo. En la zona donde se hacen los discursos, había una chica de baja estatura de cabello negro con coletas y de gran busto vestía un traje rosado de lo que solo podría decirse era una Mao Shoujo o mejor dicho, una chica mágica. Los chicos le tomaban fotos, y ella hasta hacía poses. Eso es, un cosplay de un personaje de la chica mágica, Milky Spiral 7 Alternative. Exclamó Issei, reconociendo de qué iba disfrazado esa chica. Pareces bien informado, Issei-san observó a Asia. Un cliente habitual me hizo que lo acompañara a ver todos los episodios del anime, declaró Issei con orgullo. A su mente le vino la imagen de ese grandote que usa el mismo cosplay que aquella chica. ¿Un cliente habitual? En el orfanato de Mio pasan ese mismo anime, dijo Kiki para sus adentros. Bien, se acabó el show. Todos fuera. Llegó Sagi a escena, intentando poner orden. No te metas. Esto es una tiranía del consejo estudiantil. ¿Cuál es el problema al tomar fotos? Al parecer los hombres son criaturas de pensamiento simple que siempre siguen sus instintos. ¿Qué está pasando aquí? Seiya llegó a escena y cruzó de brazos, le lanzó una mirada fiera al grupo de jóvenes. Fuera. Todos los varones se congelaron de temor, no solo por la mirada, sino que la mayoría hacía clases de gimnasia con Seiya y sabían por primera mano lo duro que eran los castigos de este en clases. De hecho, desde que Seiya llegó como profesor, las actividades pervertidas de la academia han bajado bastante. Como si fuera una manada de perros y Seiya fuera el alfa, todos los chicos hicieron caso y se retiraron del gimnasio. Gracias por la ayuda, Seiya-sensei, agradeció Sagi suspirando. ¿Eres pariente de algún estudiante? No puedes venir a la academia vestida así, le dijo a la pelinegra. La chica alarmante y cuando iba a hacer un acto de chica mágica, la puerta principal del gimnasio se abrió, llegó Sona. Sagi. ¿Qué está pasando aquí? Sona había venido porque recibió un informe de que un grupo de estudiantes estaban haciendo escándalo en el gimnasio, pero al llegar, ya todos se estaban retirando. Presidenta, Vera. Sona-chan, te encontré. Exclamó la chica de coletas. Por primera vez, todos, excepto Rías y Akeno, vieron a Sona hacer una expresión que rompió su rostro siempre serio y calmado. ¿Es una conocida tuya, Sona? Preguntó Seiya. Sona-chan. La chica bajó del escenario y corrió hasta llegar al frente de Sona. ¿Qué sucede, Sona-chan? Tu rostro está rojo. Por fin puedes volver a ver a tu hermana mayor, deberías verte un poco más feliz. ¿Hermana mayor? Corearon a Ries y Sagitario. Ella es Seraphat Leviathan, presenta Ries a la chica de coletas para quienes no la conocían.
¿Uno de los 4 reyes demonio es hermana mayor de Sona? Exclamó sorprendido Kiki. Los 4 reyes demonios son escogidos por los demonios, ¿verdad? Por eso a pesar de ser hermanas, Sona tiene el apellido Citri. Sí. Cuando Serafall se volvió Mahou, Sona fue la siguiente heredera de la familia Citri, ya que los 4 Mahou deben ser siempre imparciales, explicó Rias al argumento de Seiya. Sé que realmente estás muy contenta de verme, ¿verdad? Serafall seguía hablando con Sona, quien hacía todo lo posible para no perder la calma. Viendo la situación de su amiga, Rias decidió intervenir en su ayuda. Ha pasado tiempo, Serafall-sama. Oh, Rias-chan. Ha pasado un tiempo. ¿Estás bien? Saludó Serafall. Rias ascendió. Sí, gracias a su esfuerzo. ¿Está aquí para observar las clases abiertas? ¿Sí? Sotan es cruel, no me dijo nada de esto. Estaba tan lastimada que estuve a punto de lanzar un ataque contra el cielo. Nadie pudo discernir si eso lo decía como broma o era en serio. Los ojos de la Mao vieron detrás de Rias, enfocándose un momento en Issei y luego en Seiya y Kiki. Rias-chan, él es el rumoreado portador de Draiga. Señaló con el dedo a Issei. ¿Y ellos los caballeros de Atena que Circe-chan me habló? Señaló a los dorados. Los mencionados se acercaron a la Mao. Mucho gusto, soy Ryoto Issei, peón de Rias Gremory, se presentó Issei con formalidad, estaba hablando ante una Mao. Seiya y Kiki fueron un poco menos formales. Soy Seiya, santo dorado de Sagitario. Yo soy Kiki, santo dorado de Aries. Encantada de conocerlos. Soy Serafall Leviatán, un rey demonio, pero pueden llamarme Leviatán. ¿De acuerdo? Sí, el único que dijo una respuesta fue Issei. Rias sonó de una manera complicada por la cara que hacían Kiki y Seiya. No los podía culpar, Serafall siempre da esa primera impresión. Muestra un poco de moderación, One-sama. Aunque seas mi hermana, no puedo aprobar tu vestimenta ni tu modo de actuar, regañó Sona, ya perdiendo la poca paciencia que le quedaba. No digas eso, Sona-chan. Me pondrás triste. Sagi, habla Kiki. ¿Sí? La razón por la que Sona no llamó a su hermana cuando Kokabiel atacó no fue porque estuvieran en malos términos, ¿verdad? Es todo lo contrario, quien dijo eso fue Akeno. Serafall-sama adora demasiado a su querida hermanita. ¿Quién sabe qué habría pasado si ella la hubiera llamado? Cierto, podría haber accedido a iniciar una guerra diciendo que su querida hermana había sido mancillada por un ángel caído, apoyó Sagi, viendo como su presidenta perdía poco a poco su calma. Felicidades, Kiki. Evitaste que una hermana sobreprotectora iniciara una guerra, declara Seiya. No sé si enorgullecerme de eso. Ya no aguanto más. Sona llegó al límite, quería a su hermana y todo, pero no podía soportar la vergüenza que ella le hacía pasar cuando se ponía así. Con lágrimas, empezó a correr hacia la salida del gimnasio. Espera, Sona-chan. Serafall empezó a perseguirla. Aléjate de mí. Creo que debería volver con la presidenta, dijo Sagi, si lo que había escuchado de Tsubaki era cierto, la presidenta sin duda necesitaría de toda la ayuda posible con su hermana aquí. Buena suerte. Le deseo Issei, viendo a su amigo yendo a alcanzar a su ama, que corría como alma que lo persigue la muerte. Sagi-san también la tiene difícil, comentario Asia. No puedo creer que existan demonios así, más aún, que uno de ellos sea uno de los 4 Mahou, Seiya fue sincero con su comentario. No insultaba a Serafall, pero ella no fue lo que espero al conocer a un rey demonio. Me duele decirlo, pero todos los reyes demonios son así cuando están relajados, dijo Rias. Todos los reyes demonio tenían personalidades muy alegres en privado, tal vez demasiado. Creo que mejor me adelanto a esperar a Atena, buena suerte, Kiki. Espera, ¿me vas a dejar aquí? Antes de que Kiki pudiera seguir reclamando, Seiya ya se fue corriendo a la velocidad de la luz. Con amigos así quien quiere enemigos. A las afueras de Rodorio era un pueblo donde las personas viven humildemente, también es el pueblo más cercano al santuario, así que es normal para los habitantes ver a santos o aspirantes a santos pasar por la ciudad. A las afueras del pueblo, grupo de 4 espectros, liderados por Ayakos de Garuda veían arriba de un montículo de roca el pueblo. Habían recibido información de que Atenea estaría fuera del santuario unos días, así que era el mejor momento para atacar. Señora Ayakos, habló Raimi de Gusano con su voz chillona. ¿Qué haremos ahora? ¿Atacamos directamente el santuario? ¿Para qué ir a la madriguera si puedes hacer que las ratas salgan por su cuenta? Contestó Ayakos con una sonrisa.
Vayan y destruyan el pueblo, asesinen a todos cuantos puedan para que los gritos lleguen hasta la última casa y el humo se vea desde el cielo. El señor Ayakos tiene razón, esos estúpidos santos vendrán como moscas a la luz cuando atacamos a sus queridas personas, rió Ceros Terrana, sobándose las manos en cuclillas. Aún no entiendo cómo la señora Perséfone te envió con nosotros, repuso un espectro que medía 2 metros de alto. Ese espectro era Gregor, la estrella celeste del abandono. Un espectro que Shiryu y Yoga derrotaron juntos en el inframundo, ya que su Saporis era tan dura como el mismo diamante. Ya dejen de hablar y avances, destruyan todo, ordenó a Ayakos. Él iba a ser el primero en avanzar pero algo lo detuvo, su nariz captó el olor de una dulce fragancia. Vio que un pétalo rojo pasó a un lado de su cara. ¿Un pétalo? Escuchó un grito asqueroso y al ver adelante, vio a Ceros morir escupiendo sangre, pero no fue por un ataque, sino por... ¿En qué momento apareció este campo de rosas? Un campo de rosas rojas estaba delante de Ayakos y los demás espectros. El juez de Garuda identificó que no eran rosas normales, ya que Ceros murió al solo pisar las rosas. En eso recuerda que existe un caballero que usa rosas. Hay una fina línea entre la valentía y la estupidez, ya menos que se den vuelta y regresen por donde vinieron, la habrán cruzado, y al final solo les espera la muerte. Todos escucharon la advertencia de una fuerte y firme voz femenina. Todos vieron a la izquierda, donde arriba de una columna destruida estaba sentado un caballero. Por la armadura era un caballero de oro, y además una mujer por la figura curvilínea, pero solo podía saberlo por eso y la voz, ya que una máscara de plata impedía ver su rostro. El casco de la armadura cubría toda la cabeza, aunque se podía ver que era un cabello largo y esponjoso de un color rojo casi naranja. Tú eres, Raimi dio un paso atrás. Pero si deciden no dar la vuelta, entonces al menos les diré quién soy para que sepan el nombre de quien los derrotó, declaró tajantemente la mujer. Soy la mujer caballero que rige el consejo y la atracción. Marín de Piscis. Capítulo 16. El juez de Garuda y los dos espectros que todavía tenía acompañándolo veían a la mujer que resultó ser un santo dorado, cosa que los sorprendió completamente. Raimi y Gregor estaban en guardia, pero Ayakos se cruzó de brazos. ¿Una mujer como un santo dorado? El ejército de Atenas sí que debió quedar mal luego de la Guerra Santa. Mejor que ustedes, que fueron eliminados en el inframundo por tan solo 5 santos de bronce y 2 dorados, contestó Marín, sacándole una mueca de odio a Ayakos. Saltó del pilar que estaba sentado y caminó entre las rosas hacia ellos. ¿Cómo puede caminar entre esas rosas venenosas? Preguntó Gregor sorprendido. Escuche que el caballero de Piscis tiene veneno en su sangre, así que sus ataques también son venenosos, explicó Ayakos. ¿De verdad piensas que un montón de rosas nos detendrán? Preguntó burlonamente. No los veo acercarse. Ayakos alarmantemente y encendió su cosmos, estando rodeado por el aura violácea. Marín se detuvo y levantó un puño en señal de guardia. Aleteo de Garuda. El juez elevó sus brazos hacia arriba. Una fuerte corriente de viento sacudió todo el lugar y mandó a volar al cielo las rosas, destruyéndolas por la fuerte ráfaga de viento que creó. Marín se quedó quieta en su igual, la técnica de Ayakos no fue contra ella, sino fue para quitar del camino su campo de rosas. Como ves, tu campo de rosas nunca fue un problema verdadero, se jactó orgulloso el juez. Adelántense, yo me ocuparé de esta mujer. Destruyan la aldea y vayan al santuario. ¿Sí? Asintieron ambos espectros. Los dos espectros bajaron y comenzaron a correr para pasar de largo al asanto que no haría ningún movimiento con Ayakos delante suyo. La pasaron de largo y siguieron adelante. Escuche que para las amazonas es más humillante que un hombre vea su rostro a que estar desnudas, será interesante quitarte esa máscara antes de eliminarte. Grandes palabras para un espectro. Marín creó una rosa roja con su cosmos en su mano. Rosas demoníacas reales. Marín comenzó el ataque, lanzando la rosa roja que creó y que fue seguida de un grupo de rosas rojas que se crearon con el cosmos de la amazona. Ayakos, levantó la mano y con su cosmos destruyó las rosas sin problemas. Cuando iba a hacer un comentario de ese pobre ataque, Marín ya estaba delante suyo, usó las rosas como una cubierta para acercarse. Le dio una patada al estómago del juez, que lo hizo retroceder y se acercó de nuevo para darle una segunda patada, que también usó de impulso para saltar y elevarse al aire. Puño meteórico. Los meteoros celestes salieron del puño de Marín y golpearon al juez, que al ver ese ataque lo intentó esquivar, cosa que logró, pero aún así recibió algunos. ¿Eso es todo? Esperaba más de un juez del inframundo. ¡Qué decepción!
Ayakos se lleva una mano a la boca, notando que uno de esos meteoros golpeó su rostro y le dejó un raspón. Apretó el puño furioso ante tal ofensa. Era uno de los jueces del inframundo, y no se dejaría humillar así. Veamos si te gusta esto. Aleteo de Garuda. Realizando su técnica, levanto del suelo hasta el aire a la amazona, pero ella ya había visto esta técnica cuando la usó para quitar sus rosas. Una ventaja que aprovechará. Concentrando cosmos alrededor de su cuerpo, lo expulso como un tipo de onda que despejó la ráfaga de aire que Ayakos creó con su técnica. Con una mano aterrizo en el suelo antes de caer y con ese apoyo dio un impulso para saltar y caer de pie delante del juez. ¿Eso es todo? No estoy impresionada. Deberías saber que una misma técnica no funciona dos veces con un caballero, y que usaras la misma técnica que usaste para quitar mis rosas fue un error. Admito que no eres mala, reconoció Ayakos. Pero esto apenas está empezando, y mis hombres ya deben estar destruyendo el pueblo a tus espaldas. ¿En serio? Porque lo único que escucho son las palabras que salen de tu boca. Ayakos entrecerró sus ojos. A la velocidad que Raimi y Gregor se fueron ya debieron de haber llegado al pueblo y empezar a destruirlo, desde la distancia que podrían escuchar los gritos de las personas. Además que aunque no podía verle el rostro, esta mujer parecía muy calmada. No me digas que tú. ¿Cómo una simple rosa pudo atravesar mi saporis que es tan dura como el diamante? Preguntó incrédulo Gregor, escupiendo sangre. Mientras se dirigían al pueblo, unas rosas blancas salieron de la nada y se clavaron en el pecho de Raimi y el suyo, atravesando su saporis y succionando la sangre. Raimi cayó muerto cuando la rosa blanca de su pecho se tornó rojo. Gregor vio incrédulo a su compañero, antes que la rosa en su pecho también se volviera roja y él tuviera el mismo destino. Rosa sangrienta. Una rosa blanca que se clava en el corazón del oponente y se vuelve roja cuando succiona toda su sangre. Para este punto, esos dos ya deben estar muertos, explicó Marín. Ayakos rió. Los caballeros de Atenas sí son un adversario de temer. De acuerdo. Ahora lo admito. Ustedes, caballeros de Atena, son poderosos. Entonces iré con todo en este instante. Marín abrió los ojos debajo de la máscara al ver a Ayakos acercarse a ella a una velocidad superior a sus movimientos anteriores. Se cruzó de brazos, protegiéndose de un golpe de Cosmos que la empujó un poco y agachó la cabeza para esquivar un puño del juez. Cargando Cosmos en su mano, lanza un puño que Ayakos esquivó haciéndose a un lado y le dio un golpe en su espalda que la empujó hacia la pared de roca en donde encima habían estado de pie antes los espectros. Poniendo los pies firmes en el suelo, evitó chocar con la pared y se dio la vuelta, no encontrando a Ayakos en donde estaba. Alzó la vista arriba, viendo al juez de Garuda caer, usando el sol como tapadera para que no pudiera ver bien. Dio un brinco hacia la derecha, evitando que la patada del enemigo se clave en el suelo, haciendo un agujero. Garuda levantó el pie. Esa mujer era veloz de reacción. Esto está siendo divertido. Marín lanzó el puño meteórico contra Ayakos, quien demostró que sus alas no están de adorno, elevando el vuelo para esquivar los meteoros. En el aire lanzó un golpe Ken contra Marín que lo esquivó fácilmente y con fuerza en las piernas, dio un gran salto que superó la altura en la que estaba flotando Ayakos. Con Cosmos rodeando sus piernas, Marín empezó a descender con los pies apuntando a su enemigo. ¿Te atreves a combatirme en el aire? Los vientos son mi dominio. Declaró el juez, estirando los brazos hacia adelante y cruzándolos. Ilusión galáctica. Antes que Marín pudiera impactar en el cuerpo de su enemigo, su alrededor cambió un espacio con algunas estrellas y con planetas rodeándola. Ojos púrpuras aparecieron a su alrededor y abrieron sus párpados, liberando una poderosa luz violácea que golpeó tanto el cuerpo como el sistema nervioso de Marín, interrumpiendo su ataque al recibirla de lleno en el aire. La mujer caballero de Piscis cayó pesadamente al suelo, su rímel tenía unas grietas por los costados de la cara y su casco cayó a un lado suyo, dejando ver todo su cabello rojo anaranjado. ¿Ya te moriste con mi ataque? Qué aburrida resultaste ser, Marín escuchó burlarse a Ayakos de ella. Los pies del juez aterrizaron en la tierra. Aunque algo me llamó la atención. Tu técnica anterior es igual a la de Sagitario. ¿Viste a Seilla? A todos los dorados se les informó que durante el ataque en Kuo que amenazó con romper la paz de las tres facciones, Seilla se enfrentó a un juez del inframundo, debía ser Ayakos. Yo fui quien lo entrenó, colocó las manos en el suelo para apoyarse en levantarse. Con que fuiste su maestra. Bien.
Quiero ver su rostro cuando le diga que te asesine. Ayakos concentró Cosmos en su mano derecha, estiró los dedos, iba a cortarle la cabeza a esta mujer. Pero por creer que ganó, bajó la guardia. Marin notó eso y aprovechando su posición, cuando Ayakos estuvo lo suficientemente cerca, elevó su Cosmos Y. Destello de garra de águila. Marin conecta una poderosa patada con su pierna derecha al vientre de Ayakos, sacándole sangre de la boca y mandándolo a volar unos centímetros y caer de espaldas contra el suelo. Maldita, la zona de la armadura en donde recibió la patada fue destrozada y Ayakos tenía todo su cuerpo entumecido por ese golpe. Pero estaba haciendo el esfuerzo para levantarse. Marin ya estaba de pie. Aunque podía acabar ahora con su enemigo al no poder moverse por su ataque, no lo iba a atacar como una cobarde y lo derrotaría cuando ya estuviera de pie. Ayakos tardó unos segundos en levantarse, pero cuando lo hizo, su cuerpo estaba temblando de dolor y de la ira que sentía. ¿Ya te levantaste? Te tardaste demasiado. Los espectros no aguantan nada, dijo Marin. Me las pagarás, desgraciada. Ayakos estiró sus brazos adelante y los cruzó. Ilusión galáctica. No será así, porque tú ya perdiste, Ayakos. Marin alzó los brazos y detuvo la técnica con su Cosmos, empujando a Ayakos hacia atrás, haciendo retroceder. Sus manos ardieron y comenzaron a desgarrarse por la presión del Cosmos de Ayakos. ¿Qué diablos haces? Preguntó el juez. Ustedes los espectros no aprenden. Una misma técnica no funciona dos veces contra un caballero. Plantó firmemente un pie en la tierra, deteniendo el empuje del ataque de Ayakos, quien la miraba estupefacto ante aquello. Con su Cosmos redujo el ataque en sus manos lentamente, comenzando a extinguir la técnica hasta que la hizo desaparecer por completo. El juez el miró lleno de furia y su expresión se desfigura por el odio que ahora le tenía. Te mataré. Ayakos intenta darle un golpe en el rostro, pero Marin lo esquiva fácilmente. Te dije que ya perdiste. Mi destello de garra te dañó demasiado que apenas pudiste levantarte, y ya me acostumbré a tu velocidad, explicó Marin, esquivando otro golpe de Ayakos. Con su Cosmos creó una nueva rosa en su mano. Una rosa negra. Muere entre las rosas, Ayakos. Rosas piraña. Una lluvia de rosas negras mandó Marin contra el juez, las rosas golpearon a Ayakos, destruyendo sus aporis y su piel con cada golpe hasta dejar agujeros en el propio cuerpo de Ayakos, y cuando el ataque terminó, el cadáver del juez cayó boca abajo al suelo. Al ver que ganó, Marin se hincó un poco y suspiró. Los ataques de Ayakos sí que fueron fuertes. La ilusión galáctica casi la deja inconsciente y fue una fortuna de haber visto el aleteo de Garuda antes de que la usara contra ella, no hubiera deseado sentir que era caer como una estrella al suelo. Se paró correctamente y caminó hasta donde estaba tirado su casco y lo recogió. Ella había estado patrullando por el pueblo cuando sintió a lo lejos el Cosmos de los espectros. Como los había sentido algo lejos, había tenido tiempo para colocar el campo de rosas y las rosas sangrientas como segundo escudo por si lograban pasar su campo. Pero con esta victoria, ahora la diosa Perséfone había perdido a uno de sus más poderosos guerreros, además que Marin probó que el entrenamiento al que se sometió dio frutos, esta vez participaría activamente en el campo de batalla. Será mejor que vuelva y le notifique al patriarca. De seguro alegrará su día, se coloca el casco y se retira del campo de batalla, dejando el cadáver de su enemigo pudrirse. En Kuo, creí que al llegar encontraríamos sucio el lugar, pero está bastante limpio, comentario Mi. ¿Qué imagen tienes de mí? Admito que no soy el más ordenado de la orden, pero se mantiene limpia una casa, comentario Seiya un poco ofendido. Supongo que tiene razón. Saori, acompañada de sus dos Aintias y de Mei ya habían llegado. Usaron el círculo de Senjutsu y se teletransportaron al templo donde Seiya se había reunido el otro día con Amaterasu, y donde él los esperó y escoltó hasta la casa. Se sorprendería un poco de ver a Mei, ya que no fue notificado de que él también llegaría, pero su alegría por verlo fue mayor. Mi, así como Shoko y Erda, había subido de rango de plata. Ahora era Mi de ballena. Aunque ninguno de los que acompañaron a Saori traía puesta su armadura por obvias razones. Las cajas de Pandora de cada uno estaban a un lado de la entrada de la casa. ¿Dónde está Kiki? Preguntó suavemente Saori, sentándose en el sofá de la sala. Shoko se sentó a su lado mientras Mi iba a la cocina para hacer algo de té, Mei y Seiya se sentaron en el sofá de al lado. Debe de seguir estando con los demonios del clan Gremori. Se lleva bien con ellos, respondió Seiya. Ahora que lo mencionas, Mei recordó lo que vio en el inframundo.
Hay demonios en el inframundo de Hades, parece que Perséfone hizo una alianza con ellos, no quería tratar ese tema ahora. Pero no podía quitárselo de la mente por lo sospechoso que fue. ¿Qué? Eso sorprendió a Seiya. Todavía no saltemos a conclusiones apresuradas, intervino Saori. Aún no sabemos mucho sobre la civilización de los demonios bíblicos, así que puede que no sea algo que el Mao sepa, y en el caso de equivocarme, entonces necesitaríamos pruebas. Seiya pensó en esa posibilidad. Las herederas no eran de su total agrado, más Rías que Sona, pero no las ve como seres malvados a pesar de su raza ahora que las conoce un poco. Puede que sea como Saori dice y esos demonios que supuestamente hicieron una alianza no tengan nada que ver con el Mao Lucifer. Oye, ¿cómo es la ciudad de Kuo? Preguntó Shoko, en un intento de cambiar el tema. Bonita, hasta tranquila, dejando de lado que es territorio de demonios. ¿Por qué no nos la muestras? Hace tiempo no vengo a Japón, así que quiero aprovecharlo al máximo. De acuerdo. Mii llegó con una bandeja donde traía té para todos. Siguieron hablando un poco más, relajándose un poco de los deberes del santuario. Sabían que luego las cosas quedarían tensas en la reunión de las tres facciones. En el Olimpo, en el templo personal de Ares, dios de la guerra. El dios golpeó una pared de mármol, dejando un agujero por su puño. Estúpido Heracles. Maldito Zeus. Maldita Atenea. Odiaba esta situación. Atenea estaba haciendo alianzas contra dioses inferiores a ellos sin importarle su opinión. Estaba manchando el nombre del Olimpo. Pero la verdadera razón de su actual furia era que Atena siempre salía impune. Salía impune en sus conflictos contra Poseidón y Hades, y cuando finalmente se sobrepasó, acabando con el segundo, pensó que tendría el deleite de verla sufrir. Pero el maldito de Zeus lo perdonó todo. Y además de eso, colocó al bastardo de Heracles como uno de los 12 olímpicos. Si fuera por él, ya habría comenzado una guerra santa entre sus berserkers y Atena, aprovechando que estaba vulnerable tras 2 guerras santas y conflicto menores con otros dioses, pero Zeus prohibió por completo las guerras santas, según él, que habían traído discordia por mucho tiempo al panteón y dañaba la tierra. Cualquiera que osara ir en contra de su palabra, sería eliminada por su propia mano. Ares podía ser sanguinario y un amante para las guerras, pero no iría nunca contra su padre, no por cariño, sino porque sabe que perdería. Además que estaba el factor de que no tenía un recipiente para su alma en esta era, y si buscara o creara uno igual tomaría mucho tiempo. Para un dios, 10 o 20 años no es nada. Pero en ese tiempo, las fuerzas de Atena ya estarían recuperadas, además que podría tener más alianzas con otros panteones. No sería lo ideal para él. En momentos de enojo iría con Afrodita para tener un encuentro pasional para calmarlo, pero ahora no tenía ganas de sexo. Yo recordaba que el dios de la guerra no era tan temperamental. Ares giró su cuerpo, no había sentido la presencia de alguien entrando a su templo. Al ver quién se atrevió a entrar sin su permiso, vio a una mujer. Por el cosmos que irradiaba era una diosa menor, ya que no era tan fuerte como el suyo, y la armadura que vestía era una de las Sapuris de su tío. ¿Quién eres? Soy Ker. La diosa de la muerte y del destino. Lamento haber entrado a su templo sin su permiso, señor Ares. La mujer se hincó y agachó la cabeza en señal de respeto y sumisión. Si Ares no la mataba ahora, era porque esa diosa menor al menos le mostraba algo de respeto, cosa que no obtenía de nadie más aparte de su ejército en el Olimpo. Pero humildemente pido que me escuche, ya que esto puede ser algo que a usted también lo beneficiaría. Eso sí atrae la atención de Ares. Te escucho. Pero si no me gusta lo que tienes que decirme, te puedes dar por muerta. Agradezco su gran bondad. Ker levantó la mirada. Como sabe, Atena ha ido contra los dioses por proteger a los humanos, seres que ya no alaban a los dioses, ocasionando la muerte de varios de estos y una pérdida de poder en el Olimpo. Pero en vez de que ella y sus caballeros reciban el castigo que merecen, Zeus los perdonó como si nada. Y ahora mismo, Atena hizo alianzas con el panteón nórdico, que es el mayor rival del Olimpo, el panteón sintoísta, con sus habilidades extrañas, y ahora con el panteón bíblico con esos sucios seres de las tres facciones, y además de cuyo dios se atrevió a ofender una vez al gran Zeus, e incluso lo ofendió a usted. Al mencionar al ya muerto dios bíblico, un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Ares. Recordaba a la perfección a ese sujeto. Por su culpa, muchos de los humanos que los idolatraban dejaron de hacerlo para idolatrarlo a él y a su religión. Él mismo intentó ponerlo en su lugar una vez, demostrarle quién era el verdadero Dios superior, y las cosas no fueron como esperaba.
Pero yo, y un pequeño grupo de otros seres, no pueden perdonar las acciones de Athena. Los dioses son seres perfectos que deben ser alabados por los humanos, eso es una ley divina que no se debe cambiar. ¿Estás con Perséfone? No. Aunque respeto a la esposa de mi señor Hades, ella está destinada a fracasar en su conflicto contra Athena, cierto a pesar de se oía en su voz. El grupo que se opone a Athena es un grupo que quiere mantenerse en las sombras por el momento, pero el líder me envió a invitarlo, ya que lo ve como un aliado, el Mar Negro lo quiere de aliado. Al mencionar ese nombre, un gesto de sorpresa llenó la cara de Arest, tal vez sus berserkers sí podrían disfrutar de un buen combate. En Quo, si hay algo que todos hemos pasado alguna vez, es la vergüenza de ser grabados en ciertos momentos que uno desea olvidar. Y si no le ha tocado a uno, su momento llegará. ¿Esto es un nuevo tipo de tortura? Kiki se llevó una mano a los ojos, no quería ver el video en la televisión de él en clases que Seiya grabó. Cuando él llegó y Zenobia a la casa, Athena, Shoko, Mii y Mei ya habían llegado. Kiki de inmediato se disculpó por no haberla recibido como se debe y Zenobia solo se tensó al ver a Saori, ya que tenía delante a una diosa. Saori le dijo que no había problemas, que era bueno que él disfrutara de convivir con gente de su edad. También se presentó ante Zenobia como Saori y que la llamara así mientras estuviera aquí, luego el resto se presentó a la Peliazul. Cuando preguntaron dónde estaban, Zenobia respondió que se encontraron con el padre de la presidenta y los padres de Issei. Conversaron un poco con ellos antes de que los padres de Issei y Rias se fueran a la casa del primero a convivir. Al menos Kiki le daba algo de paz saber que no era el único sufriendo por grabaciones. No era correcto pensar así, pero lo necesitaba ahora. El video llegó a una parte en donde Kiki respondió fácilmente. No esperes que fueras tan bueno en la escuela, Kiki, declara Shoko. Era de esperarse de quien fue entrenado por Musan, tiene un conocimiento de materias escolares bastante adecuado, halagó Mii. Por favor paren, el flash de una cámara lo alertó. ¿Pero qué? Mei. Esto valdrá oro, dijo Mei risueño, viendo la foto que tomó de la cara avergonzada de Kiki. Devuélveme esa foto. Exigió Kiki, intentando quitarle la cámara a Mei, pero este lanzó hacia Seiya. Seiya. No hagas una rabieta, Kiki. Cálmate. Lo dices porque a ti no te humillan. Zenobia se vio sorprendida por la actitud de Kiki. Desde que lo conoció, lo tomó como alguien calmado y tranquilo que nada podría perturbarlo, pero ahora mismo no era nada de eso. Fue una buena idea haberlo enviado aquí, Zenobia se sobresaltó un poco al escuchar a Athena al lado suyo. Ella había ido al baño. Se sentó al lado de ella. Actúa más como alguien de su edad. ¿Por qué dice eso? Preguntó Zenobia con un poco de curiosidad, sin olvidar que su voz tenga el tono de respeto para la diosa. No tienes que estar tan tensa, Saori puso una mano en el hombro de la Peliazul. Puedo ser una diosa, pero también soy una mujer, y ahora soy eso, por lo que no hay razón para formalismos. Lo siento, es que, no es fácil hacerme a la idea de que esté conviviendo con una diosa ahora mismo, en el Vaticano nos enseñan que el único y verdadero Dios es el nuestro y el resto son dioses paganos, y aunque ahora soy un demonio, no es fácil olvidar esas cosas. Saori entendió su punto. Lo poco que sabe del Vaticano es que son muy cerrados, puede que tanto como el santuario, así como estrictos en sus métodos. Son fieles seguidores de su Dios, aun cuando éste murió, algo que respeta. Pero tras el informe sobre las espadas sagradas, es probable que aunque sus motivos sean buenos, tal vez los lleven algo lejos. Entiendo que tal vez mi presencia te pueda generar cierta incomodidad, pero sí me gustaría que nos lleváramos bien, sobre todo porque eres la primera amiga que Kiki tiene en mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿No tiene amigos en el santuario? Preguntó Zenobia confundida. Saori sonríe un poco triste al recordar uno de los motivos por los que eligió a Kiki para esta misión. Es más complicado que eso, agradecía que todos estuvieran concentrados en Seiya y Mei molestando a Kiki, eso les daba espacio para hablar. Kiki era un niño muy bromista cuando lo conocimos, pero tras la muerte de su maestro, se tomó más en serio su entrenamiento como santo dorado, y se volvió uno a los 13 años. ¿A tan temprana edad? Increíble, Zenobia había escuchado de gente prodigio logrando hazañas de niños, Kiki debió ser un prodigio en el santuario si obtuvo de inmediato la armadura dorada a tan corta edad. Sin duda se vio como un honor, recibir tal rango a tan corta edad, pero también tiene sus consecuencias, el rostro de Saori se volvió un poco más triste.
Kiki no podía socializar con nadie dentro del santuario, porque todos le hablaban con respeto por su rango, así que pasó la mayor parte de su infancia solo. Claro, nos tenía a nosotros. Pero no era lo mismo, ya que todos éramos más grandes que él y habíamos tenido diferentes experiencias que él no podía entender del todo, así que siempre quise que él tuviera más amigos de su edad. Cada vez que veía a Kiki ejercer su puesto como santo de Aries, o se arrodillaba delante de ella con respeto, lo veía con dos emociones: felicidad y tristeza. La primera, porque el niño que conoció había cumplido su sueño de volverse un hombre digno como su maestro, pero a cambio de esto, tuvo que soportar la muerte de quien consideraba su figura paterna muriera cumpliendo su deber y abandonando su infancia para hacerse más fuerte. Una de las cosas buenas que agradecía de Seiya fue la idea de traer a esos niños del orfanato de Mio. Esos tres chicos eran amigos de Kiki y no les importaba que este fuera de rango dorado, siempre le hablaban como amigos, algo que la ponía contenta, ya que veía que Kiki sí disfrutaba de la compañía de esos chicos de su edad. Por eso, cuando decidí aprovechar el favor de Amaterasu sobre supervisar la ciudad de Kuo para saber si los demonios son confiables o no, decidí enviar a Kiki, ya que sentí que podría ser una buena oportunidad para que él pueda ser más libre. Vio a Kiki, quien le estaba gritando a Seiya por las tonterías que hacía, que él ya no era un niño y como el resto de ellos se reían. Y me alegra haberlo hecho, ya que ahora que lo veo, puedo ver a un chico feliz. Verlo sonreír, molestarse, avergonzarse, como un chico de su edad me da felicidad. Como Athena, ella ama a todos sus santos y quiere que sean felices, pero como Saori, no puede evitar tener cierto favoritismo por el grupo de santos que han estado con ella desde el inicio, y Kiki era también parte del grupo como aquel niño que los ayudaba de vez en cuando por órdenes de su maestro. Shinobi miró con admiración a Saori. Cuando le habló sobre la diosa Atenea, ella pensó mucho cómo sería, qué clase de mujer es la encargada de liderar a todo un ejército de superhombres, y no fue lo que esperó. Ella esperó una figura que imponía respeto con solo respirar, que siempre exigía respeto y obediencia, no que fuera como cualquier otra mujer, eso la sorprender por completo, en el buen sentido. Ahora entiendo por qué Kiki y Seiya Sensei le son fieles, usted sí que sabe entender el corazón de las personas. Agradezco tus palabras, pero solo quiero lo mejor para mis amigos, así que espero que sigas siendo amiga de Kiki. De repente, la sonrisa de Saori se volvió una traviesa. Aunque si quieres ser algo más, tienes mi apoyo. Shinobi aparte la mirada con un pequeño sonrojo por esas palabras. Saori rió ante el sonrojo de Shinobi, ojalá ella pudiera tener ese tipo de oportunidad con Kiki y Seiya se dieron un golpe cada uno al rostro. El sonido de sus puños chocando con sus caras llama la atención de las dos mujeres. Parece que Kiki llegó al límite de su paciencia y como buen hombre, decidió ir por la respuesta más fácil, los puños. Seiya le siguió el juego. Ya cálmense, parecen niños. Saori se puso de pie. No podía tener una conversación normal sin que se empezaran a agarrar a golpes. Por eso no lleva a Seiya como escolta a galas o fiestas de otras compañías. Los dorados se vieron entre sí y de inmediato se pararon rectos. Saori sí que los tiene amaestrados, rió nerviosamente Shoko. A su lado, Mii suspiró. Con esos hombres en el santuario, tenía sentido que ella seguía soltera, ese último pensamiento fue algo triste.